Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra diplomado de discipulado. Vamos a continuar hoy. Ya hicimos, ya, ya terminamos el primer libro, Mi identidad en Cristo, y iniciamos el libro número 2, formando un carácter cristocéntrico. El jueves pasado vimos la lección número 1. Vimos la introducción y la lección número 1 relacionada con el amor. Recordamos que todas las dos lecciones, por lo menos el título ha sido tomado de Efesios capítulo 5 y que el objetivo principal de este libro y de este curso es enseñarnos a caminar con Dios, a caminar con Dios. Entonces, aprender a caminar con Dios. Y hoy vamos a ver la lección número 2, que es el segundo valor eh, espiritual, que es la santidad, ser santos. Eh, la Biblia habla de que Dios nos ha llamado a ser santos. Y tanto lo hace el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento uno puede verlo en Levíticos capítulo 20, en Levíticos capítulo 20, 26, que dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santos y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Y también, si nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, eh, el apóstol Pedro hace hace referencia a Levítico 20:26 y lo afirma también diciendo: así como aquel que os llamó es santo, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, vamos a aprender lo que realmente significa ser santos, porque algunos, por ejemplo, un día un predicador decía, un pastor predicando decía: la santidad es una utopía o es algo que realmente no se puede vivir. Y entonces algunos piensan de esa manera. Pero nosotros vemos también que cuando el apóstol Pablo se refiere a los creyentes, en la mayoría de los casos se refiere a los santos y fieles, le dijo a los de Filipo. Y así, una de las maneras para poder, uno de los títulos que podía darle a los creyentes era, los santos, ¿ok? Y santo significa ser apartado, consagrado, para Dios, y vamos a tratar de entender algunas cosas. Lo primero que nosotros estamos compartiendo es que ser santo significa eh, responder al llamado de una vida, ser apartado para vivir en una vida, en una relación personal, íntima y exclusiva con Dios. Entonces, ser santo significa ser apartado, ser separado del mundo, ser consagrado para tener una relación personal, íntima y exclusiva con Dios. Cuando Jesús llamó a los discípulos, como nos relata el libro de Marcos, siempre uno pregunta: ¿para qué Jesús llamó a los discípulos? Entonces la gente, la respuesta a veces instantánea, automática, es para enviarlos a predicar. Pero es interesante que en el libro de Marcos, en el capítulo 3 versículo 14, nos dice que el Señor lo llamó para que estuviesen con él
y luego para enviarlos a predicar. Entonces, ese para que estuviesen con él, esa relación personal, íntima, exclusiva, que ellos comenzaron con el Señor. Entonces, eso fue lo más importante en su vida y eso representa el llamado a la santidad, esa relación personal, íntima, exclusiva con Dios. Cuando nosotros miramos en el huerto del Edén, nosotros vemos como Eva, entonces, este, se, se, como Eva, en un sentido, ella salió de esa relación para establecer una relación con la serpiente extraña, con el diablo, que se metió de una manera muy sutil, y astuta, pero nosotros vemos como uno puede ver esa compenetración, esa relación, que en un sentido hasta uno podría verlo como ese adulterio espiritual, este, ya en una relación donde se cuestionó a Dios, donde comenzó a dudar de Dios, y donde realmente se alejó de Dios, dejó de tomar en cuenta lo que Dios le había dicho, o sea, cuando uno mira a Eva en esa conversación con la serpiente, entonces se da cuenta de tantas cosas que estaban allí en juego, como esa parte de la desconfianza con Dios, la duda de Dios y esa parte entonces de no tomar en cuenta a Dios y de centrarse en una relación extraña, en una relación que le apartó completamente de Dios y del propósito de Dios. Y, y así, nosotros podemos ver cómo Dios creó al hombre para que el hombre fuera santo y para que el hombre tuviera una relación principal, personal, íntima, exclusiva con él. Pero entonces el hombre se alejó de Dios. El hombre, se rompió esa relación con Dios, se interrumpió esa comunión con Dios. Y entonces, de ahí se ve cómo el hombre realmente se alejó del propósito de Dios. Pero cuando Dios llama al hombre, entonces Dios lo llama para establecer esa relación, principal, esa relación íntima, esa relación personal, esa relación exclusiva con Él. Y eso es la santidad. Esa es la santidad. Y nosotros mismos estábamos en el mundo, alejados de Dios, vivíamos lejos de Dios, apartados del propósito de Dios, y el Señor nos llamó, y entonces nos llamó para que seamos de Él, nos llamó para que estemos con Él, nos llamó para tener una relación, principal, permanente con Él, y de esa manera tenemos que entender la santidad. Por ejemplo, hay, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno, cuando Dios llamó, por ejemplo, a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y entonces ahí nosotros vemos cómo se desarrolló una relación personal, íntima,
principal, exclusiva de Abraham con Dios, tanto que Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios. Cuando nosotros vemos a Moisés, que Dios se le apareció en la zarza y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y nosotros vemos cómo Moisés, entonces, después de estar alejado de Dios, entonces entró en esa relación tan íntima, tan personal, tan exclusiva con Dios. Eso es la santidad. Nosotros vemos, por ejemplo, a Daniel, que no importa en qué contexto estemos, vivamos, pero nosotros vemos a Daniel allá en Babilonia, a Daniel en medio de los reyes impíos, a Daniel en medio del palacio y de toda esa gente que no conocía a Dios. Pero nosotros vemos a Daniel que le pudieron cambiar su nombre, le pudieron cambiar su comida, le pudieron cambiar tantas cosas. Cambió el sitio donde vivía, cambió el ambiente y todo eso, pero entonces nosotros vemos que nada pudo cambiar esa santidad o nada pudo cambiar esa relación tan personal, íntima, exclusiva, principal que Daniel tenía con Dios. Y por eso, 3 veces al día, él, aunque tenía un trabajo demasiado exigente, sin embargo, él estaba en la presencia del Señor. Y nosotros sabemos que aún más allá de aquel decreto que hubo que nadie podía adorar ni hacer oración a ningún Dios en tanto tiempo, nosotros vemos que ni siquiera una amenaza de muerte, un decreto de muerte le separó a él de esa relación tan especial que él tenía con Dios. Entonces, este, ser santo significa ser apartado para vivir en una relación consagrada a Dios, para vivir en una relación, principal, permanente, íntima, personal y exclusiva con Dios. Dios nos llamó con un contrato de exclusividad. Imagínense usted, los que conocen del deporte, este, cuando, voy a decir algo, cuando por ejemplo, el jugador más famoso que ahora, que es Messi, este, tenía un contrato de exclusividad tiene un contrato de exclusividad con Adidas, con la marca Adidas y sus zapatos y todo eso. Pero entonces el equipo donde él estuvo, uno de los equipos donde él estuvo, que fue el PSG de allá de Francia, entonces tenía una, entonces su contrato era con Nike. Entonces, cuando fueron a presentar el nuevo uniforme del equipo y todo eso, entonces a Messi tuvieron que ponerlo detrás de Mbappé o tuvieron que ponerle un cartel delante que no se vieran sus zapatos y todo eso porque ellos no podían violar ese contrato de exclusividad que él tenía. Entonces, si tiene un contrato de exclusividad con una marca, con Adidas, entonces no va a andar por allá con los zapatos, con los Nike, con los Puma o con cualquier otra marca. Entonces, así es Dios con nosotros. Dios nos llamó para que seamos de Él. Nos llamó con un contrato de exclusividad. Entonces, nosotros, la santidad es esa relación, personal, íntima y exclusiva que nosotros tenemos con Dios. No quiere decir que no tenemos otras relaciones, pero nosotros fuimos apartados para ser consagrados para, una relación exclusiva con Dios. También es interesante como, por ejemplo,
cuando Jesús iba a visitar a María y a Marta y a Lázaro, que Marta estaba por allá afanada en sus quehaceres. Bueno, a lo mejor preparando la comida para Jesús, pero María se sentaba a los pies del Señor y el Señor dijo, ella ha escogido la mejor parte, la buena parte o la mejor parte. Y para nosotros esa mejor parte es estar a los pies del Señor, es estar en la presencia del Señor. Es decir, que cuando nosotros entendemos nuestro llamado a ser santo, es que nuestra relación con Dios llega a ser algo principal, prioritario, íntimo, personal, exclusivo, algo que no tiene, o sea que nada ni nadie nos va a privar, nos va a quitar porque el Señor nos apartó, nos sacó del mundo para que seamos de Él, para que estemos con Él, para que vivamos en Él, para que nosotros entonces tengamos una relación especial con Él. Fíjese en el Salmo 91. El Salmo 91 muchos se lo saben de memoria, a, a mucho lo ponen hasta, lo ponen abierto ahí en la sala de la casa para para que espante los espíritus, como un contra. Este, y la gente lee, bueno, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que confiaré, él te librará del lazo del cazador, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero muchas veces no hemos puesto atención a los últimos versículos de ese salmo. Que los últimos versículos de ese salmo dicen así, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto o le honraré por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando me invoque, yo le responderé. Cuando esté en angustia, yo estaré con él. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero el centro de todo eso es por cuanto en mí ha puesto su amor. Es esa relación especial de amor, esa relación especial, íntima, personal, exclusiva a la que nosotros hemos sido llamados. Entonces, esa es la parte principal de la santidad, porque nosotros podemos ver dos cosas, ¿no? O sea, uno puede ver la santidad en dos cosas. Uno puede ver como dos elementos de la santidad o dos caras de la santidad. Entonces, la otra parte de la santidad es estar separado y apartado de lo pecaminoso, del pecado. Por ejemplo, cuando Isaías tuvo aquella visión, Isaías capítulo 6, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, entonces allí él se conmovió y él dijo, él pensaba que iba a morir, porque él dijo, yo soy de labios inmundos, vivo en medio de un pueblo de labios inmundos y han visto mis ojos al rey. Entonces, ay de mí que soy muerto. Él pensaba que iba a morir, porque él sabía que, bueno, él tuvo la visión del Dios Santo, la visión de la santidad de Dios y sabía que la santidad es un requisito indispensable para nuestra vida con Dios. Es decir, que si nosotros somos, Dios nos llamó para, para una parte, para separarnos del mundo, para que nosotros estemos consagrados a Él, para que estemos en una relación personal con Él, pero también nos llamó, nos separó del mundo, nos apartó para que nosotros ya dejemos a un lado el pecado, la vida pecaminosa, o como dice el libro de Isaías, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Entonces la santidad también tiene que ver con estar alejado, apartado de la vida pecaminosa. Pero lo que quiero que entiendan es que muchas veces se ve solamente esa parte. O sea, se ve la santidad solamente como la parte de estar apartado del pecado.
y no se le da importancia a la santidad como esa relación especial y exclusiva con Dios. Ahora, nosotros somos apartados para separarnos del pecado. Y nosotros entendemos que cuando recibimos a Jesús fuimos justificados. Dios nos libró de la culpa del pecado. Pero después de que recibimos al Señor, entonces el Señor nos libra del poder o del dominio que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Y eso es la santificación. Entonces, el Señor nos santifica. Entonces, ser santo quiere decir estar limpio del pecado, de la maldad, de lo que nosotros vivíamos. Mire, yo tenía un discípulo que, un muchacho, hace muchos años, hace unos 30 años, un muchacho que creyó en el Señor y él quería ser líder, él quería predicar, quería ser un misionero, quería servir al Señor y todo eso, y era un muchacho que se destacaba. Entonces yo lo invité para que él estudiara en el Instituto Bíblico de Acarigua, y él estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Y un día le tocó en la clase exponer una clase sobre la santidad de Dios en el Instituto Bíblico. Él estaba exponiendo la clase de la santidad de Dios. Bueno, realmente no expuso la clase, pues duró un minuto para exponer la clase. Porque cuando él comenzó a hablar acerca de la santidad de Dios, estaba el profesor, estaban como unos 15 estudiantes. Cuando él empezó a hablar acerca de la santidad de Dios, se cayó desmayado en el suelo. Cayó desmayado en el suelo, se desmayó. Y entonces todos los estudiantes se asustaron. Y entonces el pastor, que era el profesor, le dijo, déjelo quieto, déjelo un ratico ahí en el suelo. Y el hombre quedó ahí en el suelo y la gente en la expectativa. Después al ratico el pastor dijo, bueno, ayúdenlo ahí. La gente buscó alcohol y le puso en la nariz, todo hasta que el hombre reaccionó, se paró y se fue a su casa. Entonces, el domingo, el hombre no fue a la iglesia. Y pasó el segundo domingo y el hombre tampoco fue a la iglesia. Entonces yo dije, voy a ver qué le pasó a ese hombre. Y fui a visitar. Entonces cuando estoy visitándolo, atendiéndolo y todo eso, resulta que 6 meses antes de la clase, él se había acostado con una, bueno, no 6 meses, como un mes antes de la clase, él se había acostado con una novia que tenía antes de ser cristiano. En otras palabras, había fornicado. Entonces, yo le dije a él, mira, da gracias a Dios que despertaste, porque si fuera en el Antiguo Testamento cae tieso delante de la presencia de Dios y no despierta más nunca. Entonces da gracias a Dios que despertaste, pero entiende que no puedes ser cristiano viviendo en fornicación y menos puede pretender ser un líder de la obra de Dios viviendo en fornicación. Porque si nosotros hemos sido llamados para ser santos y hemos sido llamados entonces para apartarnos, para separarnos, Dios nos apartó, Dios nos separó del mundo pecaminoso, de donde nosotros vivíamos, nosotros andamos, entonces no podemos pretender que vamos a vivir la vida cristiana en el pecado y menos que vamos a servir al Señor viviendo en fornicación, en adulterio, en idolatría y en todas las cosas malas que nosotros antes vivíamos. Entonces, bueno, el hombre, el hombre se levantó y siguió el camino del Señor. Pero son experiencias a veces que la gente tiene y que nos ayudan a entender que la vida cristiana no puede vivirse de otra manera sino en santidad. Ahora, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la verdadera, entre la santidad verdadera y entre la santidad autoimpuesta. Porque la santidad este, no es algo que nosotros vamos a aparentar. La santidad no es legalismo, no es como algunas personas que no pueden soportar a nadie
si alguien dice una mentira o alguien llega tarde o ven a alguna persona que hace cualquier cosa indebida, ellos no pueden soportarlo y ellos, ellos se escandalizan porque, no, ellos no pueden soportar el pecado y todo eso y entonces critican todo lo malo y tienen una apariencia de que ellos son, muy perfectos, muy rectos y todo eso. Y eso no es realmente la santidad. Y entonces a veces tratan de cambiar. Algunos hasta cambian la voz. Cuando si dígame si van a predicar o van a hacer una otra cosa, hasta cambian la voz. Nosotros conocimos un muchacho que ese cuando dirigía, cambiaba la voz y lo hacía con una solemnidad, lo hacía con una solemnidad que un día un pastor lo vio y entonces le puso el sobrenombre hasta del águila, porque ese parecía que hipnotizaba a la gente y hablaba con una solemnidad y movía las manos así, así como el águila, pues movía las manos así como el águila y parecía que hipnotizaba a la gente, pero era un sinvergüenza. O sea, después, lejos del púlpito, era un sinvergüenza, era un fornicario, y es un hombre que está lejos del camino de Dios. Entonces, la santidad no es un asunto de apariencia, no es un asunto de tratar de aparentar de que nosotros somos, los santos, que nos escandalizamos por cualquier cosa y todo eso, que cambiamos nuestra manera de hablar o nuestra... No, 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 no es un asunto de eso no es un asunto externo, eso es un asunto del corazón. No podemos ser santos si no hemos renacido, si no hemos nacido de nuevo. La santidad es algo natural porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza, recibimos una naturaleza santa, recibimos la naturaleza de Dios, recibimos la naturaleza de Cristo y entonces eso es parte de nuestra vida y eso es algo que debe fluir naturalmente en nosotros, la obediencia, la fe, la humildad, el servicio, el amor y todas esas virtudes o como la Biblia llama el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, es algo de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Yo quiero que alguien me lea Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1:15, que alguno me ayude a tener esa lectura. Sino como aquel es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Yo creo que el 14 habla algo acerca de la santidad, el 14. Como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Ah, entonces, si usted se da cuenta ahí, habla de que ya nosotros, o sea, ser santo es estar apartado del mal, de nuestros malos deseos, de nuestros pecados, ¿verdad? Este, bueno, pero el 16 y el 17 pueden leerlo. ¿Cómo dice el 16 y el 17? De Primera de Pedro igual. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Y el otro? Y si invocáis por el Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ok, entonces, fíjese que Pedro hace referencia a Levítico 20:26, donde dice, el que os llamó es santo, así sé santo, porque él dijo, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y dice que si Él es nuestro Padre, entonces el tiempo que vivimos en este mundo, en peregrinaje, como peregrinos en este mundo,
No es para vivir, como dice el apóstol Pablo, enredado en los negocios del mundo, de la vida. No es siguiendo nuestros malos deseos, los deseos pecaminosos, sino más bien viviendo para el Señor. Como Pablo cuando dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero es interesante que Primera de Pedro 1:15 nos dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir y en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Y usted sabe que lo más fácil es ser santo, pero en la iglesia, ¿verdad? Pero quiere decir que hay que ser santo como esposo. Los esposos que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos que ser santos como esposos. Las esposas que están aquí tienen que ser santas esposas. Los padres tienen que ser padres santos. Los hijos tienen que ser hijos santos. Los hermanos tienen que ser hermanos santos. No como los hermanos de José, ni como Caín, mucho menos, ¿verdad? Entonces, en toda nuestra manera de vivir es santo en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, en la sociedad. O sea, no, la santidad no es un vestido que nos vamos a poner para ir a la iglesia, ¿verdad? La santidad es algo que debe fluir y ser parte de nosotros como en toda nuestra manera de vivir. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Pues imagínese usted, yo voy a darle la clase ahorita a usted, pero hace poco entonces llegué y le dije, le humillé a mi esposa y la insulté y todo eso y le dije un pocotón de cosas a mis hijos y lo ofendí, hasta una grosería se me salió. Imagínese que fuera así, ¿no? Entonces, y luego vengo aquí, me puse el vestido de santidad y vine aquí a darle la clase del discipulado. Entonces, así no es la vida cristiana. Dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Ok? Entonces, esa es la clase acerca de la santidad. Esta clase es muy importante de tomar en cuenta las dos cosas. No mire la santidad solamente como la parte de estar apartado del pecado. Mire la santidad como la parte de que usted fue apartado, usted fue separado, pero para vivir una vida consagrada y dedicada a Dios. Y entienda que lo más importante de la santidad es esa relación personal, íntima y exclusiva a la que Dios lo ha llamado. ¿Ok? Bueno, ¿tienen preguntas o algo que quieran aportar a la clase? Pueden hacer. Es la palabra de ustedes. Recuerden que la dinámica es que ustedes puedan participar, no todos, pero por lo menos este, usted puede hablar, aportar algo, preguntar algo. Bueno, pastor, ¿sí se escucha? Sí, 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 claro. Ajá. Es bien importante eso que hablaba en la clase de lo que es diferenciarnos, porque muchas veces se tiene el concepto de que santidad es nada más apartarse del pecado, ¿no? Y como usted ponía el ejemplo, entonces a veces nos montamos en el altar y de una vez cambiamos la voz, cambiamos la forma que nos movemos, porque pensamos que ser santo de repente es esa actitud, entonces reverencia, a cuando vamos a leer la palabra tenemos que ponernos de pie y hacemos de repente una serie de rituales, pero no entendemos que lo que va adentro también es importante. Entonces, en esta clase me gustó mucho eso, ¿no? Hacer ese énfasis de poder ayudar a nuestros discípulos a entender que la santidad va más allá que actos. Y creo que también viene por nuestra religión tradicional en Venezuela, que muchos conocen, que tienen la práctica de que la fe se practica a través de actos o que esa santidad es por actos de benevolencia o por ser buenos, ¿no? Entonces, de repente, cambiar ese paradigma social que viene arraigado mucho de esa religión tradicional
y empezar a entender que somos santos y que la santidad tiene que comenzar también en mi corazón, en creerle a Dios. Y creo que viene desde el primer libro lo que hemos venido estudiando y viene, es como acumulativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa característica de lo que es la clase de la santidad. Ok, gracias, hermana María. ¿Alguien más quiere participar? Ajá, hermano Buenas pastor. tardes, Dios los bendiga. Pues uno se mueve a apartarse del pecado, de las cosas malas que hace, porque Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Y también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo ando acá en una buceta y puede ser que haya bulla, música, pero procuro ignorar esto, pero aunque no estuviera en clase, evitar lo que no es agradable a Dios. Ok. Este, quería decirles que la santidad no es algo de nosotros. O sea, la santidad es la obra de Dios en nuestros corazones. Y es algo que Dios hace en nosotros porque es como cuando vimos la clase número 3 del perdón, que dice, yo borraré todas tus rebeliones o quitaré todas tus impurezas, limpiaré hasta lo más puro todos tus pecados, todas tus escorias, ¿verdad? Entonces, eh, no es un asunto de, como decir, del esfuerzo humano, es la obra de Dios, es la obra de Dios que, que limpia la vida, que limpia el corazón, que transforma, que hace esa transformación gloriosa en nosotros. Y la parte de nosotros más bien es nuestra sinceridad con Dios, ¿verdad? Porque la manera como Dios puede limpiarnos, como Dios puede santificarnos, es cuando nosotros somos sinceros con Dios, en esa relación personal, en esa relación íntima que nosotros tenemos con Dios. Entonces, allí Dios transforma, Dios limpia nuestra vida, Dios transforma nuestro corazón. Pero, pero esa santidad es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos santifica. Pero no es un asunto de nosotros esforzarnos así en ese sentido. O sea, nuestro esfuerzo más bien debe ser en ser sincero con Dios y en permitir esa obra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Creo que Manuel quería decir algo. Puede ser. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Ajá, hermano pastor. Dígame. Ahorita, cuando usted estaba diciendo del hermano que, bueno, que cantaba diferente y eso, aquí en Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, bueno, yo como usted estaba relatando eso ahorita, yo veo que él todavía no se había despojado así de ese viejo hombre, pues, para servir en un ministerio, así como usted dijo. Claro. Ujú. Sí, entonces em, el Señor nos ha llamado a ser santos y si hemos renacido, si tenemos una vida nueva, si hemos recibido una vida nueva, necesitamos entender que es para vivir en santidad delante de Dios, delante de las personas, pero que eso
lo principal, la esencia de todo es nuestra relación con Dios. Porque lo que el Señor aún hasta los discípulos le dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y realmente ellos fueron apartados, fueron separados y esa santidad que se desarrolló en ellos fue por esa comunión, por esa vida que ellos tuvieron con el Señor. Y más allá, después del Señor, entonces ya con el Espíritu Santo que estaba en ellos, pero en esa relación que ellos tuvieron con Cristo y esa relación que ellos tuvieron con el Padre. Bueno, esa es la parte de la santidad. Espero que hayan entendido hacer el énfasis en las dos caras de la santidad, la relación con Dios y la separación del pecado. Y no solamente eso, sino entender que no es un vestido que nos ponemos, sino que es algo que debe ser en toda nuestra manera de vivir. Ok. Vamos a entrar a la lección número 3, que es la gratitud. La gratitud. Y quiero que alguien nos ayude a leer el Salmo número 100, bueno, el Salmo número 103, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Salmo número 103, del 1 al 5. Alma mía, Jehová, y bendigo todo mi ser en su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Ok. Entonces imagínense ahí el salmista en una lucha consigo mismo. Porque él no le está hablando a otro, él se está hablando a sí mismo. Él está diciendo a su propia alma, tienes que bendecir al Señor. No puedes olvidarte de ninguno de sus beneficios. Tienes que estar agradecido de Dios. Y comenzó entonces a hablar acerca de esos beneficios, de esas bendiciones que va a recibir de Dios. Él es el que perdona todos tus pecados. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 32, el Salmo 51, el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad, en la confesión de David, a quien el Señor no culpa de pecado. Y entonces, que sus pecados han sido perdonados. Él es el que perdona todos tus pecados. El que sacia de bien tu boca. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sana toda tu dolencia. Él es el que rescató del hoyo tu vida. Entonces, como decir, no puedes olvidarte de eso. No puedes olvidarte de eso. Tienes que estar agradecido. Tienes que vivir agradecido. Y eso que el salmista está diciéndole a su propia alma, entonces eso es lo que nosotros también necesitamos entender. Ese mensaje no era para él nada más. Ese mensaje nos ayuda en esa lucha a veces que nosotros tenemos de, de olvidarnos de los beneficios de Dios, de no estar agradecidos. Y bueno, la tendencia natural es hacer como Eva en el huerto del Edén, que en vez de estar agradecida por todo lo que Dios le dio, entonces se rebeló contra Dios porque no le dio del árbol que estaba, o no le permitió, o le prohibió algo. ¿Ve? Entonces, y así es la humanidad, o esa es la tendencia.
Esa es la tendencia del ser humano, olvidarse de Dios, desconocer la obra de Dios. Y la obra del diablo es desmentir, tratar de desmentir la obra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros no vivamos agradecidos, que nosotros vivamos de una manera contraria, que vivamos quejándonos, que vivamos murmurando, que vivamos entonces mal, resentidos con Dios y todo eso. Y necesitamos entender que la gratitud es algo muy importante en la vida. Fíjense ustedes que el objetivo principal de todas las fiestas que se establecieron en el Antiguo Testamento, uno de los objetivos principales era poder promover esa actitud de gratitud del pueblo, de que no se olvidaran de Dios. Y establecieron la Pascua. Bueno, el objetivo final es que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros, pero uno de los objetivos principales era que cada año ellos recordaran lo que Dios había hecho con ellos. Y usted ve en los hombres de Dios cómo ellos siempre recordaban lo que Dios había hecho con ellos. Recordaban cómo Dios los había salvado, cómo Dios los había libertado. David nunca se olvidó de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios lo había llamado. Entonces, nosotros necesitamos entender que la gratitud es muy importante y hay que establecer mecanismos, algunas cosas para que nosotros siempre podamos agradecer a Dios y mantenernos agradecidos a Dios. Y de vez en cuando hay que hablar a nuestra propia alma, hay que concientizarnos, hay que reflexionar y recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y para que nosotros siempre estemos agradecidos. Siempre seamos agradecidos, siempre vivamos con una actitud de gratitud delante de Dios. Porque es muy fácil nosotros quejarnos, es muy fácil nosotros murmurar, es muy fácil nosotros sentirnos mal, insatisfechos porque no tenemos todo o porque no tenemos de repente todo lo que queremos o Dios no nos ha dado todo lo que nosotros le hemos pedido, pero nosotros tenemos que agradecer todo lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y qué bueno, nosotros tenemos un gran ejemplo de Jesús, porque Jesús en muchas ocasiones dio gracias. Yo recuerdo una vez cuando él un día dijo, Señor, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando fue a la tumba de Lázaro, le dijo, Padre, te doy gracias porque, porque me has oído, porque siempre me has oído, ¿verdad? Cuando él partía el pan, daba gracias. Entonces, eso es un gran ejemplo de tener esa actitud de gratitud en nuestra vida, de tener un corazón agradecido en nuestra vida. Y Pablo enseñó eso a las iglesias. Y yo quiero que aprendamos lo que Pablo enseñó a las iglesias. Yo quiero que alguien nos ayude a leer Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Jesucristo. A Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice, Ok, ya vamos a dejar. eso dice Efesios 5:20. Bueno, entonces Efesios 5:19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Ok. Entonces, Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso, canten con gratitud. Canten con gratitud. Canten con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones,
Le dijo, canten con gratitud. Entonces le dijo, el Señor le dijo, canten con gratitud. Hermano, mire, eso es muy triste. Ir a la casa de un cristiano y entonces tienen la música de Shakira y, y de la gente del mundo. Y entonces no hay esa música cristiana, no hay ese canto con gratitud. Y a veces cantan puro en la iglesia. Pero entonces en otras partes, entonces cantan canciones que no son cristianas. Como una mujer que tenía imagínense, los hijos, el mensaje en el celular, el tono que tenía era todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Ese era lo que los muchachitos escuchaban todos los días. Y entonces la gente, yo una vez me monté en la casa, en el carro de un pastor y cuando veo la música que pone en el carro es música del mundo. ¿Y cómo es eso? Canten con gratitud y no solamente canten en la iglesia, que siempre haya un canto de agradecimiento a Dios y no solamente en el culto, en nuestra casa, que la gente pueda ver eso, que la gente vea, nosotros mostremos nuestro agradecimiento a Dios cantando con gratitud. Eso le enseñó Pablo a la gente de Éfeso. Canten con gratitud. ¿Quién nos ayuda con Filipenses 4:6? Amén. Dice la palabra en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué le enseñó a los filipenses? Oren con gratitud. Oren con gratitud. Cuando ustedes pidan a Dios, hagan todas sus peticiones, háganlo con acción de gracia, o sea, den gracias a Dios. Oren con gratitud. Que su oración no sea una queja, que su oración no sea una expresión de resentimiento contra Dios, que su oración no sea reproches contra Dios, que su oración sea de gratitud. Cuando usted se acerque a Dios, ore con gratitud, dele gracias a Dios. No sea como el hombre de los talentos, el último, ¿verdad? El que le quitaron los talentos. Que dijo, no, que yo sabía que tú eras un hombre duro y no sé qué más y lo otro. No, nuestra oración debe ser una oración con gratitud. Debemos dar gracias a Dios y debemos mostrar nuestro agradecimiento cuando nosotros oramos. Presentamos delante de Dios nuestras peticiones y todo eso con acción de gracia, ¿verdad? Dando gracias a Dios en nuestro corazón. Entonces, él le dijo a los efesios, a los filipenses, oren con gratitud. ¿Qué le enseñó Pablo a la iglesia de Colosas? Colosenses 3:17. Amén, Y pastor. todo lo que hacéis, bueno, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Qué le enseñó a la iglesia de Colosas? Obren con gratitud. Hagan todas las cosas con gratitud. Como Pablo dijo a los filipenses, hagan las cosas sin murmuraciones, sin pelear. Hagan todo de corazón. Hagan todo como para el Señor. Hagan todo con gratitud. Obren con gratitud.
Imagínense ustedes una mujer cocinando. Ay, Dios, ¿hasta cuándo va a cocinar esos muchachos que ya están grandes, que no se cocinan su propia comida, que no sé qué más? Ya estoy cansada de tanto cocinar. Ah, imagínense al hombre. Entonces, no, que hasta cuándo te voy a llevar al trabajo, hasta cuándo voy a llevar yo a esos muchachos a la escuela, que pueden irse solos, que no sé qué más, que lo otro. Esos son meros ejemplos de lo que puede pasar en nuestra casa, ¿verdad? De hacer las cosas así de mala gana, hacer las cosas así, estamos cansados de tanto hacer las cosas. No, obren con gratitud, hagan las cosas de corazón, hagan las cosas, lo que ustedes hagan, háganlo como un privilegio, como una bendición que Dios le permite hacer. Háganlo sin quejarse. Usted sabe que cuando uno hace las cosas, ¿a quién de ustedes les gusta que hagan las cosas así de mala gana, con quejarse y todo eso? ¿A ustedes les gusta eso? No, yo no creo que a nadie le guste eso. Entonces, pero lo que usted va a hacer, hágalo con gratitud. Mire, yo tengo que decirle así como casi un chiste, pero yo decía, mi esposa ella bebe más agua que los santos. Usted sabe que antes los católicos tenían que ponerle un poquito de agua a los santos ahí todas las noches. Bueno, yo cumplí 29 años de casado y yo tengo 29 años llevándole un vaso de agua a mi esposa en la noche. No, mi esposa bebe más agua que los santos esos católicos. Entonces, tengo que llevarle un vaso de agua, pues si no le llevo ese vaso de agua, no duerme. Entonces, pero, ¿por qué tengo que molestarme? Yo puedo decirle, tú sí tienes maña, ¿verdad? Esa es una maña tuya que tengo que llevarte un vaso de agua. ¿Tú por qué no lo llevas tú, pues? Pero eh, ella, ella se agrada cuando yo hago eso. ¿Y por qué tengo que molestarme? O sea, ¿qué tan pesado es eso de llevar un vaso de agua a la esposa antes de dormir? Mire, hace como unos 10 años, cuando yo comencé a viajar y a veces viajaba fuera del país, yo tengo 3 hijos, 2 mujeres y el varón es el menor. Bueno, el varón ya tiene 24 años. Pero entonces, ¿sabe qué sucedió? Que cuando yo me fui, cuando yo estaba ausente, a mí me agradó tanto que mi hijo, él tenía 15 años, tenía 17 años, entonces mi hijo llegaba y le llevaba el vaso de agua a, a su mamá. Y eso fue algo que conmovió a mi esposa, ¿verdad? Pero fue algo que él vio y él quiso hacerlo y le agradó hacerlo. Entonces, uno tiene que hacer las cosas con gratitud. Lo que usted haga, sea en la pareja, sea para los hijos, sea en la familia, sea en la iglesia, hágalo con gratitud, con agradecimiento en su corazón, que Dios le permite hacer eso. Y no lo vea como una carga, como una molestia, como una cosa así. Qué bonito sería nuestra familia, qué bonito sería nuestra iglesia, qué bonito sería nuestro mundo si lo que nosotros hacemos, si todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con gratitud, sin molestia, sin queja, sin murmuración, sin nada de mala gana, sino que hacemos todo con la mejor actitud posible y con un agradecimiento en nuestro corazón. Si usted va a servir, hágalo con gratitud. Si usted va a hacer algo, hágalo con gratitud. Eso fue lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Colosa. Tesalónica, primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Si me oyen, ¿verdad? Dad, Ok, léanlo. dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
que le enseñó a la iglesia de Tesalónica, vivan con gratitud, den gracias en toda situación, en toda circunstancia. Y qué gran testimonio es ese, cuando una persona está agradecida aún en las peores situaciones que vivió. Bueno, Job expresó gratitud, porque me imagino que eso le molestó mucho a la esposa, porque él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la esposa le dijo, ¿hasta cuándo vas a mantener esa actitud de gratitud? ¿No ves todo lo malo que Dios te ha hecho? ¿Hasta cuándo vas a mantener tu integridad? Bueno, entonces, pero vivan con gratitud, o sea, en todas las situaciones. Hay personas que, hay testimonio de tantos creyentes, tantas personas que tienen enfermedades terminales y aún en medio de esas enfermedades terminales, ellos no reniegan, no se quejan y ellos dan gracias a Dios y reciben aún la enfermedad con gratitud. Entonces, vivan con gratitud, o sea, den gracias en todo, vivan con gratitud en todas las circunstancias de la vida. Nunca dejen de ser agradecidos a Dios por todo lo que Dios les permite vivir. Igual, hay personas que hasta se le ha muerto imagínense, se le muere un niño de 2 años, de 3 años y todo eso. O sea, la actitud natural es, Señor, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me lo diste si me lo ibas a quitar? Si sabes cómo eso iba a desgarrar mi alma, mi corazón. Pero otros dicen, Señor, gracias. Gracias porque me permitiste tener este niño 2 o 4 años. Gracias por lo que me permitiste vivir. Bueno, es un asunto de que tenemos que aprender a vivir con gratitud. Y eso le enseñó Pablo a los tesalonicenses. A Timoteo, primera de Timoteo 2:1, ¿cómo dice? ¿Quién nos ayuda a leerlo? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por los que están en mi iglesia. De gracias, le dijo a Timoteo, de gracias por todos los hombres, de gracias por toda la gente, ¿verdad? Y eso es también interesante. Usted, por ejemplo, tiene los niños en la escuela y entonces usted dice, Señor, gracias. Gracias por los maestros que tú tienes ahí para enseñarles. Ellos están dedicando su tiempo y su vida para enseñar a mis hijos, ¿verdad? Usted va al médico y usted dice, Señor, gracias por esos hombres que tú tienes para atendernos a nosotros o a nuestra familia con la medicina y les has dado esa sabiduría para que puedan hacerlo. Yo hasta doy gracias por los policías. Imagínense, cuando voy para Amazonas tengo que pasar como los 70, 80 alcabalas. Entonces, a mí me daba rabia cada vez que veo un policía, cuando uno ve los policías, los guardias y todo eso, entonces uno dice, son ladrones, son malucos, son malos, esa gente es mala y todo eso. Entonces, yo llegué y yo cambié mi actitud. Y no, yo después el año pasado hice 5 viajes a Amazonas, aprendí a amar a los guardias, a los policías y todo eso. Llego y le llevo, cuando puedo, le llevo pan en la camioneta, le doy un libro de mi identidad, le doy los folletos y todo eso, y hasta me paro a conversar con ellos y todo eso, y les doy un folleto y le doy un libro y le digo, mire, y dígame cuando le muestro el libro de mi identidad, le digo, no, este lo escribí yo y le muestro la foto mía atrás, sí, nada, eso lo escribió usted, no sé qué más, y lo otro, y se alegran esos guardias. Me va a dar le doy un libro, y le digo, no, yo también hago pan, y le doy un pan, y todo eso, y lo otro, y yo tengo todos mis papeles en regla, no lo hago para que me vayan a exonerar cualquier cosa, ¿no? Yo tengo todos mis papeles en regla, pero esas son gente, y son gente que necesitan de Dios también, y están ahí, bueno, por algo están ahí. Entonces,
pero dé gracias por toda la gente. Tenga una actitud de gratitud por todas las personas, por todos los hombres, por todas las personas. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, sea agradecido, viva agradecido. Y hay que ser agradecido con los padres, ¿verdad? Hay que ser agradecido. La Biblia dice que hay que ser agradecido con los padres, hay que ser agradecido con los pastores, hay que ser agradecido con Dios, con los padres, con los pastores, con la gente que de alguna manera nos ha ayudado y todo eso. Y si uno tiene alguna manera de mostrar esa gratitud, debe hacerlo. Mire, un gran ejemplo nos da David. Yo en mis devocionales estoy leyendo Segunda de Samuel y hoy me tocó leer cuando David le dijo, epa, ¿quién hay familiar de Saúl por allá? Y le dije, no, aquí está Sima, Simei, él tiene el hijo de Jonatán que se llamaba Mefibosé, es un lisiado y todo eso, y David fue a buscarlo, y David agradecido por Jonatán, porque Jonatán lo había preservado la vida, lo había ayudado cuando Saúl, su papá, quería matarlo y todo eso. Jonatán le había mostrado ese amor, esa protección. Entonces, él le prometió a Jonatán que él no iba a dejar que su familia fuera borrada para siempre. Entonces, él buscó a Mefibosé y le hizo que le devolvieran a él todas las tierras que le pertenecían a Saúl. Y llegó y lo puso, lo sentó en su palacio y en su mesa como uno de sus hijos. Y todo eso en agradecimiento a Jonatán. Entonces, uno tiene que ser agradecido con las personas que de alguna manera nos han ayudado en la vida. Entonces, y uno puede mostrar ese agradecimiento. Bueno, hay muchas maneras de mostrar el agradecimiento. En la Biblia se muestra que se puede hacer a través de un canto. Usted se imagina, Ana, ese canto de Ana, después que recibió esa bendición de tener a Samuel y lo dedicó, la canción de María, ¿verdad? Son canciones tan famosas. A través de una ofrenda, uno expresa la gratitud, a través del servicio, como dijo Josué, en mi casa y yo serviremos a Dios. Y hay muchas maneras en las que uno puede expresar la gratitud. Pero sobre todas las cosas, la Biblia dice que debemos ser agradecidos y tener gratitud en nuestro corazón. Ok, ¿alguien quiere preguntar o hacer algún aporte a la clase? Puede hacerlo. Ahí tiene la hermana Ana Briceño la mano levantada. No sé si ella quiere hablar desde ahora, pero ahorita es que le voy a dar oportunidad. Entonces aprendieron lo que enseñó Pablo. ¿Qué le enseñó Pablo en la iglesia de Éfeso? Bueno, yo le doy muchas gracias. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Dios le bendiga. Bueno, es que el agradecimiento del pastor creo yo que viene a ser un estilo de vida. Gente, hay personas que nos acostumbramos a vivir en una atmósfera así de queja, de tristeza. No, siempre vemos el vaso medio vacío. Creo que una de las cosas que nos enseña el Señor es que en todas circunstancias, sin importar lo difícil que sea, lo difícil que estemos, por lo menos yo veo ese ejemplo de Jesucristo que estaba dándole gracias a Dios por ese pan que era el último. Cónchale, yo hubiese estado llorando. De repente, este es el último pancito que me voy a comer. En cambio, Él nos da un ejemplo de que hasta sabiendo que es el último momento de nuestra vida, tenemos que aprender a dar gracias a Dios y estar muy agradecidos de lo que hasta ese momento Dios nos permite vivir. Sí, Creo que Jesús siempre ha sido un ejemplo de un estilo de vida agradecido. Dios le bendiga. Así es, Luis. Dios te bendiga. Hay que hacerlo no como una actividad, sino como un estilo de vida. ¿Alguien más?
Aló, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, pienso yo que una de la mayor satisfacción que puede tener el creyente es poder, cuando sirve tanto a su prójimo como a los hermanos, en todas las áreas pues en la que se desenvuelve, es la satisfacción de poder haber sido de bendición para las demás personas. Y para mí pues particularmente es una satisfacción servirle a los demás y ser de bendición para las demás personas, pues en sus necesidades, tanto espirituales como materiales. Entonces, por ejemplo, aquí en Ciudad Bolívar, pues una de mis partes es ayudar a construir los templos y a mí me encanta poder servir a los hermanos. Y después que me los encuentro, pues para mí una satisfacción haberles construido su templo y que ellos lo tengan. No hay una cosa que satisfaga más mi vida que eso, pues haber colaborado con los hermanos. Qué bonito ese Amén. testimonio. Gracias, Pastor Zuner, de poder obrar con gratitud. Y realmente uno sirve en agradecimiento a Dios y hacerlo así también con esa gratitud, uno se goza también en ver lo que, esa bendición que puede ser el servicio que uno hace para otros. ¿Alguien más puede compartir? Pastor, una cosa que quiero compartir también es que cuando nosotros somos agradecidos de Dios, eh, la Biblia nos enseña que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando nosotros entendemos también que las cosas nos suceden y estamos confiados de que Dios está al control de nuestras vidas, el hecho de nosotros agradecer a Dios por incluso alguna cosa que se nos pichó el caucho del carro y llegamos atrasados a una reunión, al trabajo. Eso es motivo de dar gracias a Dios porque Dios está controlando nuestra vida y nos pudo haber librado de alguna cosa, de tantas cosas que nos pudieron haber sucedido. Entonces, Dios está al control de nuestras vidas y cuando lo entendemos, por lo más mínimo, nosotros le vamos a dar gracias a Dios. Eso quería compartir. Sí, señor. Esa es una gran motivación. O saber que Dios tiene el control y que de alguna manera, aunque al momento veamos las cosas malas, o sea, lo que se nos presente veamos mal, pero detrás de todo eso, si nosotros tenemos ojos espirituales, si nosotros hemos aprendido a ver la gloria de Dios, entonces nosotros vamos a ver el propósito de Dios. Y cuando mostramos esa gratitud, es muy probable que Dios nos va a hacer que nosotros veamos más allá de lo que está frente a nosotros y que seamos recompensados. Entonces, es importante nuestra actitud de gratitud. Hermana Milagros, ¿tiene la oportunidad? Dios le bendiga, mis hermanos. Ah, bueno, ahí está. Tiene la oportunidad, hágalo. Sí, ¿me escucha, hermano? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, hermano, hablando de la gratitud, realmente este es un tema realmente maravilloso y es muy hermoso. Y a través de toda la escritura vemos cómo el Señor nos enseña y nos anima a tener un corazón agradecido. Sí, señor. Alguien dijo en una ocasión que no había visto un hombre feliz que sea amargado. Y tampoco ha visto un hombre amargado que sea feliz. Y aprovechando la gratitud, pastor, queremos agradecerle, ¿verdad? Por su tiempo, porque sabemos que es un gran esfuerzo. Y bueno, gracias, pastor, por el tiempo, por el esfuerzo, por la dedicación, por el amor, por la pasión y por compartir esas enseñanzas hermosas que el Señor le ha dado. Bueno, la verdad es que realmente son enseñanzas maravillosas y muy interesantes que nutren el corazón, animan, levantan, desafían y nos retan también. Entonces, ministro, gracias por su vida y que Dios le bendiga también a Pastor Menor está aquí conmigo.
Amén. Entonces aprovecho para compartirle eso. Dios te bendiga, varón. Gracias. Ok. Entonces, no se olvide esto. ¿Qué le enseñó Pablo a la iglesia de Éfeso? Canten con gratitud. ¿Qué le enseñó Pablo a la iglesia de Filipo? Oren con gratitud. ¿Qué le enseñó Pablo a la iglesia de Colosas? Obren con gratitud. ¿Qué le enseñó Pablo a la iglesia de Tesalónica? Vivan con gratitud. ¿Qué le enseñó a Pablo a Timoteo? Den gracias por toda la gente. ¿Ok? Entonces seguimos con nuestra última clase de hoy. Todavía nos queda tiempo. Vamos a hablar acerca de la obediencia. Y esa es la lección número 4. La obediencia. La obediencia. La obediencia es un principio de Dios. Y ya nosotros sabemos que la desobediencia no es un principio de Dios, es un principio del diablo. Ahora, cada una de estas clases, recuerden que yo les dije que hay que llevarla al huerto del Edén. ¿Ok? Si nosotros pensamos en la lección número 1 del amor, entonces en el huerto del Edén vemos que Eva y Adán siguieron el camino del amor propio y no el camino del amor al Padre. Y ahí estuvo el pecado. Si nosotros vemos la lección 2 acerca de la santidad, nosotros vemos cómo Eva dejó, en un sentido, se alejó de esa relación personal, íntima, exclusiva con Dios y se metió en una conversación, en una comunión, en una relación con la serpiente extraña o con el mismo diablo, y ahí estuvo su caída. Si usted si usted lleva la lección número 3, la gratitud, al huerto del Edén, usted se va a dar cuenta que Eva dejó de mirar todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios había creado para ella, dejó de agradecer por todo eso y entonces cayó en la desconfianza, inconformidad y queja porque Dios le había prohibido comer del árbol que está en el medio del huerto. Entonces, en relación a la obediencia, si nosotros nos vamos al huerto del Edén, nos damos cuenta que Dios le dijo a Adán y Eva lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y es sencillo. Obedecer es hacer lo que Dios nos manda y desobedecer es hacer lo que Dios nos prohíbe hacer. Y en la Biblia nosotros tenemos lo que Dios nos manda y lo que Dios dice que no debemos hacer. Y ser obediente es hacer lo que Dios nos manda, es hacer lo que el Señor nos dice que debemos hacer y no hacer lo que Dios nos ha prohibido hacer. No tenemos que, no tenemos que ir por otro camino, sino que realmente eso es el significado de la obediencia. Yo quiero que alguien nos busque, por ejemplo, Primera de Pedro 1:14, nos ayude a leerlo. Amén, mi hermano. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Ok. Dice que nosotros debemos ser hijos obedientes. No seguir nuestros malos deseos, sino hacer la voluntad de Dios o lo que Dios nos ha mandado hacer. No seguir nuestros propios caminos, no seguir nuestra propia, nuestros propios deseos, sino hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. La obediencia es la manifestación de nuestro amor a Dios. Mire, cuando usted ve el ejemplo de Abraham, Abraham es un gran ejemplo de obediencia. Porque fíjese usted, Abraham le dio un hijo cuando tenía 100 años. Imagínese 100 años esperando un hijo.
sea, cuando el hijo llegó a los 100 años y Sara 90, era el hijo de la promesa. Yo me imagino que todos los afectos de Abraham y de Sara se concentraron en Isaac. Y bueno, un día el Señor le dijo a Abraham, sacrifícame a Isaac. Y usted y yo a lo mejor nos ponemos a pelear con Dios. Y le decimos, Dios, esperé 100 años para que me dieras el hijo y me lo vas a quitar. ¿Cómo es eso? No te entiendo. O usted puede decir, Dios, ese no es el hijo de la promesa, pues todas las promesas las vas a cumplir en él. ¿Cómo lo vamos cómo me vas a pedir que lo sacrifique? Y cuántas otras cosas nosotros podíamos pensar. Pero Abraham, sencillamente, Dios le dijo, sacrifícame a Isaac, y él llegó y buscó se llevó al niño al monte. Imagínese usted lo que le dijo a su mujer. Le dijo, el muchacho y yo vamos al monte a adorar. Y como él ahí, imagínense, si le dice a la esposa, no, Dios me pidió que sacrificáramos a Isaac, voy con él al monte a sacrificarlo. ¿Usted cree que Sara lo iba a dejar? Entonces le dijo, el muchacho y yo vamos al monte a adorar. Y usted sabe que Abraham no estaba haciendo una obra de teatro ni una película. Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y allá cuando llegó y recogió la leña y todo, el hijo también le dijo, papá, ¿y dónde está el cordero? Él no le dijo, él no tuvo las palabras para decirle, no, tú eres ese cordero. No, él dijo, Dios proveerá. Pero después él amarró a su niño y a su hijo y lo puso allí. Y cuando ya iba a degollarlo, a sacrificarlo, Dios le dijo, detente. Pero Abraham, mostró su amor a Dios a través de la obediencia. Ahí fue donde Abraham aprendió la obediencia. Abraham algunas veces desobedeció a Dios, pero ahí aprendió la obediencia. Y es un gran ejemplo para nosotros porque nos enseña que la obediencia no es hacer lo que nosotros deseamos hacer, no es seguir nuestro propio deseo. Abraham no le dijo, cuando yo le digo, mira, sacrifícame a Isaac, Abraham no le dijo nada, el Señor, yo estaba esperando eso. Qué bueno que me dijiste eso, pero yo estaba esperando eso. Abraham no fue con eso no era lo que él quería, eso no era lo que él deseaba, eso era lo menos que él deseaba en su vida. Pero él antepuso su obediencia o los deseos de Dios o el mandato de Dios ante sus propios deseos. Entonces la obediencia no es hacer lo que nosotros queremos. La obediencia no es seguir nuestro propio deseo. Es muy fácil pensar en obedecer haciendo lo que a nosotros nos gusta hacer. Pero la obediencia, Abraham nos enseña que muchas veces es hacer lo que no nos gusta hacer, lo que no queremos. Pero muchas veces tenemos que anteponer a nuestros propios deseos la voluntad de Dios, el plan de Dios, el mandato de Dios. Y si uno se va al huerto del Edén, ¿qué pasó? Eva no antepuso su deseo ante el mandato de Dios. Para Eva fue más importante su deseo, el árbol que era agradable, árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, que el mandato de Dios. Entonces la obediencia es anteponer nuestros deseos ante el mandato de Dios. La obediencia es cumplir el mandato de Dios más allá de lo que nosotros deseamos o de lo que nosotros queremos. Y eso nos enseña Abraham. Hay un versículo que quisiéramos leer que es Juan 14, 15 y 21. ¿Quién nos ayuda a leer? Juan 14, 15 y 21.
Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está muy claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis guardamientos, tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Entonces, la obediencia es una manifestación de nuestro amor a Dios, y entonces es dar la mayor importancia al mandamiento de Dios que a nuestros propios deseos. Y nosotros tenemos el ejemplo supremo y el ejemplo perfecto de la obediencia en Jesús. Ahora, ¿cuándo Jesús se graduó? ¿Cuándo fue perfeccionado en la obediencia? Porque la Biblia dice que aprendió la obediencia. ¿Cuándo se graduó así como hijo obediente? Hay dos escenarios, en la cruz o en el Getsemaní. Vamos a buscar Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. Usted va a buscar Hebreos, capítulo número, ya le digo. Vamos a buscar Hebreos, capítulo número 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Nos van a ayudar a leer el versículo 7 hasta el versículo 9. Hebreos 5. Y Cristo en los días de su carne. Ok, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjese, ahí sigue la misma línea, porque dice, Cristo en los días de su carne, ¿verdad? Ofreciendo dolor y lágrima ante el que podía liberarlo de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Pero, ¿qué nos enseña eso? Que Jesús en el Getsemaní pidió ser librado de la muerte. ¿Cuándo? Cuando él hizo esa oración que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no lo hizo así como yo lo estoy haciendo, sino que los evangelios nos dicen que él llegó y le dijo a los discípulos que oraran por él y con él que lo acompañaran en oración. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando se separó a orar, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Que quería decir, Padre, si es posible, líbrame de la muerte. Si hay alguna manera de salvar al mundo que no sea a través de mi muerte, entonces hazlo. A veces uno no entiende, porque bueno, hay otras partes de la Biblia que dice, pero ese era el significado de la oración. Y entonces porque ahí estaba la parte humana del Señor, él no estaba, él dice que estaba en angustia, que su sudor era como grandes gotas de sangre, que estaba temblando, angustiado, desesperado, y él 3 veces hizo esa oración y dijo, Padre, si es posible, pásame de mí esta copa, líbrame de esta muerte. Pero dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en otras palabras, cuando él dice, no se haga como yo quiero, es nuestro deseo, sino como tú, es el mandato de Dios. Entonces, pero luego, cuando hay esa aceptación del mandato de Dios, entonces ahora nuestro deseo viene a ser el deseo de Dios.
Y entonces el mandato no es simplemente una carga, sino que se convierte en nuestro deseo. En la obediencia verdadera, el mandato de Dios se convierte en nuestro deseo. Principalmente a lo mejor no era nuestro deseo, pero llega a cuando nosotros decimos, no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces ahí el mandato de Dios se convierte en nuestro deseo, sea lo que sea que tengamos que enfrentar. Y por eso ahí dice, aunque era hijo, dice, aprendió la obediencia. Y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que fue oído a causa de su temor reverente, pero él no fue librado de la muerte, pero Dios envió ángeles para fortalecerlo. Y él, en otra parte, entonces nos dice que tomó por sumo gozo el entregar su vida en la cruz por nosotros. Porque, como les dije, el mandato de Dios se convirtió en su deseo. Y entonces esa es la verdadera obediencia. Imagínense, primero vemos que es anteponer el mandato de Dios a nuestro deseo, pero entonces luego el mandato de Dios se convierte en nuestro deseo, aunque sea duro, aunque sea difícil, pero nosotros queremos obedecer al Señor. Y es interesante la otra parte del versículo que dice, habiendo sido perfeccionado, se fue hecho autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Entonces, la obediencia es muy importante porque usted sabe que el apóstol Pablo enseñó, el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La manera en que la obra de Dios se perfecciona en nosotros es a través de la obediencia. Es decir, nosotros tenemos que aprender a obedecer para que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Por eso es que por eso es que los hijos desobedientes, usted ve cómo la obra de Dios se tarda en cumplirse en la vida de ellos. Usted ve cómo no cambian, cómo no experimentan la obra de Dios en su vida, cómo no experimentan la transformación en su vida y todo eso porque la obediencia es como ese riel por donde la obra de Dios pasa y perfecciona nuestras vidas. Entonces hay que aprender la obediencia y Jesús es el ejemplo que nos da para aprender la obediencia. ¿Cuándo aprendemos la obediencia? Cuando el mandato de Dios se convierte en nuestro mayor deseo. ¿Ok? Ahí es donde ahí es donde aprendemos la obediencia. Fíjese usted, hay un versículo en Hebreos 10:7. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí he venido para hacer tu voluntad, para hacer lo que en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Y nosotros cuando somos obedientes, entonces bueno, no diremos en el rollo del libro está escrito acerca de mí, pero hacemos como Pablo que dijo, procuro alcanzar aquello para lo cual Dios me ha alcanzado. O queremos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Como dije, el mandato de Dios se convierte en nuestro deseo y queremos obedecer y hacer la voluntad de Dios. El ejemplo de Jesús dice en Filipenses 2 que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros también tenemos el ejemplo de los discípulos. Cuando ellos fueron perseguidos, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, nosotros tenemos un mandato de predicar el evangelio a todas las naciones y aunque eso signifique para nosotros la muerte,
aunque eso signifique para nosotros la cárcel, aunque eso signifique para nosotros cualquier circunstancia mala, nuestro deseo es cumplir el mandato de Dios. Y eso es la obediencia. ¿Ok? Y bueno, nosotros, ¿a quién debemos obedecer? Debemos obedecer a Dios primeramente, ¿verdad? Pero la Biblia no solamente dice que debemos obedecer a Dios. La Biblia dice que debemos obedecer también a nuestros padres. La Biblia dice que también debemos obedecer a nuestros pastores. La Biblia dice que también debemos obedecer a nuestros amos o a nuestros jefes o a nuestros patrones, ¿verdad? La Biblia dice que debemos obedecer a todo el que requiera obediencia. Porque cuando nosotros somos obedientes, cuando la obediencia es un principio que está en nosotros y cuando nosotros hemos aprendido a obedecer, entonces obedecemos a todo el que requiera obediencia. No vamos a hacer como la gente que dice, yo obedezco solo a Dios, ¿verdad? Yo lo único que yo obedezco es a Dios. Pero esa es una excusa para que muestra la desobediencia del corazón y de la vida. Si uno es obediente a Dios, si uno es obediente, entonces uno va a ser obediente a todo el que requiera obediencia de nuestra parte. Primera de Pedro 5:5, ¿quién no los lee? Igualmente, Jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos de otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, entonces ahí lo que dice es sumisos unos a otros, someteos unos a otros, es obedecer a todo el que demande o requiera obediencia de nuestra parte. ¿Qué produce la obediencia? La obediencia produce la complacencia de Dios. Es decir, Dios se agrada de la obediencia. Y nosotros tenemos un ejemplo increíble en la vida del rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre desobediente. Y cuando uno es desobediente, eso no es una cosa, digo, desobedece aquí. Un día no esperó a Samuel para, para ir a la guerra, él mismo se puso a hacer los sacrificios. Otro día llegó y le preservó la vida al rey y todo eso, cuando el mandato que le había dado Dios a través de Samuel era, por ejemplo, que acabara con todos los amalecitas. Pero mire lo que dice primera de Samuel 15:22. Ayúdenos a leer primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ve, Dios le dijo, el mandato era que acabara con Amalek con todo. Y cuando llegó Samuel, Saúl le dijo, mira, obedecí en todo. Y Samuel le dice, y ese balido de ovejas que oigo que, no, pero es que yo reservé las mejores ovejas, pues esas se veían tan buenas para ofrecerle sacrificio a Dios. Y no solamente hice eso, le preservé la vida al rey. Entonces Samuel le dijo, ¿se agradará a Dios de los sacrificios más que su palabra sea obedecida? Entonces, la obediencia produce la complacencia de Dios. Saúl fue desechado por su desobediencia. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. La gracia de Dios, la complacencia de Dios, el agrado de Dios está sobre los hijos que obedecen su mandato. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y la otra cosa es que la obediencia produce la recompensa de Dios.
Porque dice, lo que leímos en Hebreo dice que Jesús fue autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y primera de Juan, hay un versículo en primera de Juan muy interesante que yo quiero que leamos ese versículo. Primera de Juan dice, déjeme buscarlo rapidito. Ya le digo. Primera de Juan. Tres 22. 3:22, ok. ¿Quién? Léanos pues. Ah, no, pero no tengo Cualquiera, la... cualquiera cosa de él, porque guardamos Cualquier cosa que pidamos, y la hacemos las ok. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si somos hijos obedientes, vamos a tener la complacencia de Dios y la recompensa de Dios. Esas palabras que el Señor dijo sobre Jesús en varias ocasiones, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace, en quien mi alma se agrade. No son palabras reservadas solo para Jesús. Son palabras para todos los que hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ser hijos obedientes y tenemos que aprender la obediencia. Y ya sabemos, ¿qué es aprender la obediencia? Cuando el mandato de Dios se convierte en nuestro propio deseo. Ok, bueno, ¿qué más le voy a decir? Ya le dije todo lo que podía decirle. Ahora, si usted tiene alguna pregunta o participación, aporte a la clase puede hacer. Quiero que 3 intervengan. A mí se me cayó el internet, pero no sé si alguien dijo algo. ¿Qué dijo? Quiero oírlo. Buenas noches, pastor. Le habla el pastor Irka Castría de Guarataro. Ok. Yo solo quiero, bueno, un texto que marcó mi vida siempre en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y es importante porque la palabra griego con hebreo se connota en dos, upakou. Y a mí me marcó mucho esta palabra porque upa del hebreo significa abajo, un lugar debajo que denota una posición inferior. Ya sabemos que Jesús es nuestro jefe. Aparte de acau, que significa escuchar o entender. Esto significa escuchar atentamente o entender, conformarse al mandamiento o a la autoridad. Y qué bueno que entendamos es que tenemos un superior, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien tenemos que obedecer. Ahora, Jesús también entendió esto tan importante de obedecer al Padre. El Padre tuvo complacencia en su Hijo cuando estaba siendo bautizado y ordenado en el ministerio, cuando una voz desde el cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esa es la gran satisfacción, de verdad, de obedecer a Dios, la complacencia que nace en nuestros corazones. Dios me le... Pastor Irka, ¿qué texto usaste primero? Yo hago todo lo que le agrada. Juan 8:29. Sí, ese texto es muy interesante. Es muy importante que podamos reforzar la clase con ese texto. ¿Ok? Que es el mayor ejemplo de Jesús.
¿Alguien más quiere participar? Los hermanos son como muy tímidos, estos hermanos. Este grupo que yo tengo como que son como muy tímidos. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Rodríguez, por aquí de Puerto La San Félix. Ok. Está Bolívar. Sí, con respecto a este tema de la obediencia, bien importante. El hecho de que Jesús aprendió la obediencia, y eso me ha llamado mucho la atención, siempre de que la obediencia hay que aprenderla, ¿verdad? La obediencia hay que aprenderla. Y la aprendemos en el guardar los mandamientos de Jesús, en la palabra de Dios, en obedecerla, que estamos aprendiendo. Y una de las cosas que yo, en mi trabajo, pues, como en la parte mecánica, a veces requería de algunos ayudantes y le pedía que la única cosa que sí les pedía que debían de cumplir al pie de la letra era el obedecer. Y yo veía que a los ayudantes les costaba el hecho de obedecer, de busque una llave, saque un caucho, levante el carro, haga cada procedimiento, primero la cuña, ponga el gato, ponga la cuña, normas de seguridad y todas esas cosas. Y era algo que yo veía que les costaba. Y podía tener la oportunidad, pues, de compartir el hecho de Jesús, cómo aún hasta la muerte obedeció lo que el Padre le había. Y cuánto más nosotros podemos también cumplir la obediencia en nuestras vidas, incluso hasta la muerte, para compartir la palabra de Dios a otra persona. Sí, es bueno ese comentario porque a, a nosotros nos cuesta, pero la obediencia es algo que forma parte de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva vida. Y no debería costarnos. Deberíamos, debe ser algo que debe fluir naturalmente de esa nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y, y, mm, y podemos, o sea, tenemos la facultad de ser obedientes precisamente porque fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús, nos dio una nueva vida, que es muy diferente a esa vida en la que estaba marcada la desobediencia. ¿Alguien más quiere participar? Sí, pastor, sabes que Filipenses habla también de que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a veces no, yo he tenido la experiencia de juntarme con personas que dicen, yo no me le someto a hombre, Ajá. y aún estando bajo, que son empleados tuyos, pues, pero es tan grande la vanidad de la persona, el orgullo, que tú lo mandas a hacer algo y como ellos están bajo, ¿cómo se llama? Bajo autoridad, en el caso de que yo manejo personas trabajando, pues, y se molestan porque no quieren que otro hombre lo mande. Mi hermano me contó ayer, por cierto, que cuando él estaba en el ejército, andaban de comisión y el capitán les dio una chupeta a cada uno, un dulce para que se chuparan la chupeta. Y él se dejó castigar porque él decía que él no chupaba chupeta. Y entonces él desbarató la chupeta y se la comió rota. Entonces, como esas personas me he conseguido mucho, pues. Pero también en la iglesia hay miembros que dicen, yo soy así, a mí nadie. Entonces, si no aprendemos de Jesús, es imposible pues que podamos ser obedientes también a lo que nos enseña la palabra. Sí, cuando es muy difícil esa persona, o sea, una persona así que
que no es obediente, es hasta casi una señal de que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero los que hemos renacido o nacido de nuevo en Cristo Jesús, aprendemos o somos obedientes, porque esa es la obra del Espíritu Santo, es la obra del Señor en nuestras vidas. Bueno, claro, lo que pasa es que a veces hay personas que de repente tienen trasfondos familiares que necesitan superar en el sentido de que, o que si los humillaron mucho, entonces decidieron que no se van a someter a más nadie, que no van a hacer eso, han sido víctimas de abuso. Entonces, a veces de repente uno debe tener algún tipo de comprensión en el sentido de ellos, pero orar por ellos porque en algún momento ellos tienen que entender y Dios puede cambiar sus corazones y entonces ya, porque el Señor lo libra a uno de todos esos prejuicios que uno pudiera tener, porque la obediencia es un principio de Dios y es algo tan grande, tan especial cuando nosotros obedecemos y cuando seguimos ese mismo ejemplo del Señor. Okay. Bueno, Pedro, el Señor lo mandó a que fuera al río a sacar un pescado y que pagara los impuestos y él no tuvo, los mandó a buscar un pollino y también fueron, pues, no solamente Jesús fue obediente, sino que los discípulos, cuando uno es discípulo, aprende a ser obediente también. Sí, Señor, así es. Bueno, hermanos, así hemos terminado en esta noche, a pesar de las interrupciones que tuvimos con la luz, pero el Señor nos ha permitido avanzar en el libro número 2, en la lección número 2, 3 y 4. Así que vamos a orar para que cerremos esta parte. Quiero invitar al hermano Luis Márquez para que nos tenga la oración final. Oramos. Padre de la gloria, te estamos agradecidos, Señor, por permitirnos todos, Señor, compartir estos enseñamientos, Padre amado, que son de crecimiento, Padre, que nos aproximan más a usted. Gracias por el conocimiento, gracias por la disposición del pastor de dejar este tiempo, gracias por la disposición también que tienen los hermanos, Señor, de haberse dispuesto a aprender tu palabra, aprender a ser discipulados, Señor, para después, Señor, tener discípulos. Que nos ayuda a crecer más, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Nos ayuda a aproximarnos más a usted. Nos ayuda, Señor, a tener facilidad para compartir lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias, Padre. Quede con cada uno de nosotros, Señor, protegiéndonos, Señor, bendiciéndonos de acuerdo a su santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, si tienen alguna otra